uno o dos, bueno, ya están entrando. Pero vamos a darle inicio a los temas, siempre con la misma metodología de poder utilizar la palabra cuando ustedes la consideren oportuna y poder plantear dudas o comentarios cuando se está desarrollando un tema. Para retomar el tema, estábamos hablando del tema del principio de Arquímedes. Bueno, todo el tema de fluidos y específicamente en cuanto al principio de Arquímedes, que nos da los lineamientos para entender el fenómeno de flotación de los cuerpos y que en esencia nos explica el principio que cuando un cuerpo se sumerge, ya sea en forma total o en forma parcial, dentro de un fluido, va a recibir una fuerza de empuje hacia arriba que corresponde, esa fuerza de empuje corresponde con el peso del fluido que ha sido desalojado. A veces eso va a permitir que el cuerpo flote y a veces no va a permitir que flote en función de que la fuerza del peso hacia abajo supere la fuerza de empuje hacia arriba. Pero de cualquier manera, el cuerpo ve reducido su peso aparente, aparentemente se reduce el peso, porque, digamos, la fuerza que empuja hacia arriba el objeto va actuando opuesta al peso y reduciendo su valor. Bien, en eso estábamos entonces y en función de eso estábamos haciendo algunos ejercicios que nos permitían entender el principio de Arquímedes, ¿verdad? En la clase anterior, vamos a poner la presentación. En la clase anterior, bueno, este ya lo habíamos resuelto, el problema del corcho lo resolvimos totalmente. Y estábamos en este ejercicio que lo habíamos resuelto parcialmente hasta que se completó el tiempo, ¿verdad? Entonces, dejamos pendiente una parte del ejercicio para poder darle continuidad el día de hoy, ¿verdad? Me parece que no presentó pantalla, entonces vamos a corregir esa situación. Voy a volver a intentarlo. Bueno, espero que ahora sí. Bueno, esto estábamos marcando, pero desconectó la, el- la función de compartir pantalla mientras yo estaba operando. Entonces, el ejercicio del corcho ya habíamos resuelto totalmente y estábamos en el tema de el segundo ejemplo, en el sentido de que un cuerpo dice que pesa en el aire 21 newtons, en el agua 17.5 newtons y en otro líquido pesa 15 newtons. Y nos preguntaban cuál era la densidad del cuerpo y del líquido desconocido. ¿Ah? Esa era la parte que estábamos resolviendo. Y vamos a ir a la pizarra donde la estábamos resolviendo para ver qué avance habíamos tenido en ese desarrollo, ¿verdad? Entonces, según recuerdo, eso era lo que estábamos viendo con esta sección, espero que así sea. Y vamos a trasladarnos al punto donde estábamos resolviendo ese ejercicio. Bien, lo que llevamos de la solución, voy a quitar temporalmente el video que tengo aquí para que me dé más espacio de operación. Lo que estábamos viendo es que, como dice que el cuerpo pesa en el aire 21 newtons y en el agua pues ya ha reducido su peso aparente,
y en el líquido pues ha reducido mucho más ese peso. Nos preguntan cuál es la densidad del cuerpo y la del líquido desconocido. Bueno, lo primero que verificamos es la densidad del cuerpo. Para eso nosotros sabíamos que el peso real era de 21 newtons, que es el peso, como dice aquí, en el aire, y el peso aparente en el agua era de 17.5. Quiere decir que hay una diferencia de 3.5 newtons entre esos dos pesos, y esa diferencia corresponde, o sea, se provoca por la fuerza de empuje. Hacia arriba reduce aparentemente ese peso. Entonces la fuerza de empuje es equivalente a esa diferencia entre el peso real y el peso aparente de 3.5 newtons. Significa que si la fuerza de empuje es de 3.5 newtons, ese es el valor del peso del agua desalojada. Recuerde que fuerza de empuje es peso de fluido desalojado. Entonces fueron desalojados 3.5 newtons de agua. Como estamos trabajando en el sistema internacional y lo que queremos obtener es el volumen de agua, la idea es llevar esta situación hacia el tema de densidad para que en función de la masa y la densidad yo pueda encontrar el volumen. Entonces el peso en newtons que me dio el peso del agua que yo estoy tratando de averiguar su volumen es de 3.5 newtons. Ese valor lo convierto en masa, sabiendo que peso es masa por gravedad, masa es peso partido gravedad, de manera que la masa de ese objeto es de 0.3571 kilogramos. ¿Sí? Ahora que ya, perdón, es la masa de agua desalojada. La masa de agua desalojada es 0.3571 kilogramos. Ahora ya sabiendo la masa de agua desalojada, es decir, se desalojaron 0.3571 kilogramos porque el peso de agua desalojada fue de 3.5 newtons. Y 3.5 newtons equivale a 0.3571 kilogramos. Ahora ya conozco la masa de agua desalojada, conozco la densidad del agua, que es un valor conocido, y puedo determinar entonces el volumen de agua desalojada. Siendo la relación densidad más, yo puedo encontrar el volumen operando masa entre densidad, ¿sí? Haciendo este despeje. La masa es de 0.3571 y la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto nos relaciona un volumen de 0.0003571 metros cúbicos. Ese es el volumen de agua desplazada, el volumen de agua desalojada. Entonces, como el volumen de agua desalojada fue desalojada por el cuerpo que se sumergió totalmente, entonces el volumen de agua desalojada corresponde al volumen del cuerpo. ¿Qué volumen ocupa el cuerpo? Ese objeto que fue sumergido. Entonces, este es el volumen que ocupa el cuerpo. Ahora, como nos piden la densidad del cuerpo, yo en este momento tengo el volumen, ¿sí? Pero también tengo el peso del cuerpo. El peso del cuerpo es de 21 newtons. Ese 21 newtons yo lo voy a convertir en masa para poder determinar densidad, masa partido volumen. Entonces, en esta relación, la masa del cuerpo es peso partido gravedad. Masa del cuerpo es peso partido gravedad. 21 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que es newton, dividido 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Los metros sobre segundo cuadrado se cancelan y el resultado de la masa del cuerpo es de 2.1429 kilogramos. Entonces la densidad, y habiendo conocido la masa y el volumen de ese cuerpo, podemos encontrar densidad. Masa partido volumen, 2.1429 kilogramos entre 0.0003571 metros cúbicos. Eso nos da un valor aproximado de 6.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Eso sería la primera pregunta, la primera parte de la pregunta. ¿Cuál es la densidad del cuerpo y la del líquido desconocido? Hasta ese punto, según recuerdo, llegamos en la sesión anterior. ¿Sí? Ahora, la segunda parte de la pregunta dice que nos pregunta la densidad del líquido desconocido, ¿verdad? Jordi. Mire, en estos casos en que son valores tan delicados, digámoslo así,
se aconseja trabajar con el mayor número de decimales. No vamos a poner un límite, pero yo diría un mínimo de 4 decimales. Aquí, ¿por qué estamos tomando realmente el volumen del objeto? Porque el volumen es tan pequeño que si tomamos un decimal, me daría 0 metros cúbicos. Entonces, es un poquito en función del razonamiento, un poquito en función de la lógica, la operación de los decimales. Cuando estamos trabajando con cantidades grandes, pues los decimales no importan mucho. Podríamos trabajar con 2 decimales cuando estamos trabajando con cantidades grandes. Pero cuando estamos trabajando con cantidades pequeñas, 2 decimales no son suficientes. Fíjese que si usted aquí llevara el volumen de ese objeto, lo llevara a 2 decimales, salía un volumen de 0 metros cúbicos, porque la medida en la que estamos operando metros cúbicos es tan grande que ese pequeño volumen no alcanza a definirse en 2 decimales. Entonces no vamos a poner una regla de decir use 2 decimales o use 8 decimales o use 10 decimales, sino que en valores pequeños usted va a conocer que entre más decimales use, más precisión va a tener en la respuesta. Fíjese que si regresamos a la diapositiva, que está resuelto el ejercicio, el resultado va a salir como 5,890 por ahí. Usted va a verificar el resultado, no sale 6,000, sale como 5,800, 5,900 kilogramos por metro cúbico. ¿Y por qué sale diferente? Porque ahí se usó menos cantidad de decimales en la aproximación de los valores. Cuando estemos usando cantidades grandes, que sea fácil definir, entonces podríamos tomar el criterio de usar 2 decimales. Pero cuando estemos usando cantidades tan pequeñas como en este caso, entonces el sentido común nos va a decir que tratemos de utilizar el mayor número de decimales para que nos dé una precisión más exacta. ¿Verdad? Esa sería la respuesta. Bien. Entonces, digamos que si usted me pone que usted usó menos decimales y su respuesta le dio de 5,914, pues todo el procedimiento conduce a esa respuesta, pues yo lo daría como válido. Si la preocupación es que el uso del número de decimales vaya a variar un poquito con la respuesta que yo haya desarrollado en mi solución. Entonces, usa suficientes decimales y si varía un poquito la respuesta, como le dije, en la diapositiva aparece otro valor, porque se usaron menos decimales. Pero si sigue toda la lógica y la respuesta conduce, perdón, la lógica conduce a esa respuesta, entonces el resultado sería un resultado correcto. En ingeniería se trata de usar el mayor número de decimales para que los procesos y los modelos funcionen con mayor seguridad, ¿verdad? Bueno, esa es una reflexión referente a la pregunta que se hizo. Bien, entonces, ahora, la otra parte de la pregunta es, ¿cuál es la densidad del líquido desconocido? Voy a resolverlo en la siguiente pantalla, en la siguiente pizarra, perdón. Llévese usted los valores y entonces sigamos resolviendo. Me preguntan la densidad del líquido desconocido. Bueno, en ese sentido, yo conozco ciertos datos. Por ejemplo, conozco el peso real del objeto, que es de 21 newtons. Y conozco el peso aparente cuando está sumergido en un líquido X. Vamos a poner aquí, en un líquido X, que es el líquido que ahora estamos analizando. Cuando el objeto se sumerge en ese líquido X, que así le voy a llamar porque no tiene un nombre, cuando el sujeto se sumerge en ese líquido X, dice que su peso aparente es de 15 newton, de acuerdo al planteamiento del ejercicio. Eso significa que hay una diferencia entre el peso real y el peso aparente, y esa diferencia va a ser peso real menos peso aparente en líquido X. El peso aparente en líquido X. Entonces, esa diferencia corresponde a la fuerza de empuje. Fuerza de empuje es peso real menos peso aparente.
ya cuando está sumergido en el líquido X. ¿Sí? ¿A qué se debe esa diferencia de peso? A la fuerza de empuje. Tomando estos valores, diríamos 21 newtons menos 15 newtons, me da una diferencia de 6 newtons. Esos 6 newtons son precisamente el valor de la fuerza de empuje, que resta valor al peso real, ¿va? Actuando en sentido opuesto. Entonces, el peso, la fuerza de empuje es 6 newtons. Y usted recuerda que fuerza de empuje, así lo dice el principio de Arquímedes, fuerza de empuje es peso de fluido desalojado. La fuerza de empuje es debida al peso del fluido desalojado. Esto representa que el peso del líquido X desalojado es igual a 6 newtons. Nos están preguntando en esa parte del ejercicio la densidad del líquido X. Esa es la pregunta, ¿sí? Nos están preguntando densidad de líquido X. ¿Ah? Entonces, a esto tenemos que llegar. ¿Va? En este momento tenemos el peso del volumen del líquido que fue desalojado. De esa porción de líquido que fue desalojado pesa 6 newtons. ¿Sí? Ese volumen desalojado de líquido pesa 6 newtons. Para llegar a densidad, yo tengo que ir orientándome a obtener la masa. Entonces, porque eso es lo que relaciona densidad, masa partido volumen. Entonces, este peso lo voy a derivar a masa. Masa de líquido X desalojado. Dice que peso, usted sabe que peso es masa por gravedad. Esto ya lo conocemos. De manera que si quiero obtener la masa, entonces sería peso partido gravedad. En este caso, el peso son 6 newtons, que lo podemos desglosar diciendo 6 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Eso es newton, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Es esto de aquí. Entonces, dividido la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, nos daría, y usted me va a confirmar, 6 entre 9.8, .6122. Pongámosle 4 decimales, ¿verdad? Por ahora. Porque sabe que estamos trabajando con cantidades muy pequeñas. Entonces pongámosle 4 decimales, .6122. Kilogramos, porque los metros por segundo se cancelan con los metros por segundo del denominador. ¿Va? Por segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces, la masa de líquido desalojada es de .6122 kilogramos. Ahora, como usted quiere relacionar densidad, que es masa partido volumen, entonces ahora, ¿qué volumen de líquido fue desalojado? El volumen de líquido X desalojado lo hemos determinado sin proponérnoslo, lo hemos determinado en la parte anterior del problema. Si regresamos a la parte anterior del problema, sabemos que el volumen ocupado por el objeto es de 0.0003571 metros cúbicos, ¿sí? Ese es el volumen ocupado por el objeto. Ya lo determinamos en esta operación previa. Entonces, ya no necesitamos determinarlo otra vez porque el... Apale, chin, no era aquí. Porque el volumen de líquido desalojado, volumen de líquido X desalojado, va a ser 0.0003571 metros cúbicos. ¿Ah? Ese va a ser el volumen de líquido desalojado por ese cuerpo.
Entonces, como ya tenemos masa de líquido desalojado y volumen de líquido desalojado, podemos relacionar esa masa con ese volumen. Entonces, la densidad de líquido X, que es la densidad del líquido X desalojado, pero es la misma densidad del mismo líquido, ¿verdad? Va a ser masa partido volumen. Tenemos una masa de 0.6122 kilogramos. Esa es la masa de líquido que fue desalojada. Y si la dividimos entre volumen de líquido desalojado, que es de 0.0003571 metros cúbicos, 0.6122 entre 0.1230, 3571, me da un resultado de 1714.37. 1714.37 kilogramos por metro cúbico. Y esta sería la respuesta de la densidad del líquido X. Espero que usted lo haya tratado de hacer, que muy probablemente haya coincidido con ese resultado si lo trató de hacer, pero vamos a dejar un tiempo entonces para preguntas. ¿Preguntas sobre este tema? ¿No hay preguntas? Bueno, está bien. En la otra sección son más preguntones que ustedes y a veces es ventajoso ser preguntón. En la otra sección alguien me preguntaba, ¿pero por qué usted está diciendo, fíjese, no eran esas palabras, pero esa era la idea, ¿va? ¿Por qué usted está diciendo que el volumen que fue desalojado es igual que el de arriba, es igual que el que calculamos en agua, si aquí es más pesado, decía él, ¿verdad? Si aquí es más pesado, aquí es diferente porque es otro líquido. El volumen desalojado es diferente porque es otro líquido. Entonces yo le decía, es otro líquido, pero es el mismo cuerpo. Es el mismo objeto que se sumerge y por lo tanto, porque de algunos han de tener la misma curiosidad que tuvo el compañero de la otra sección. Entonces, ¿por qué estamos usando el mismo volumen si en el otro caso era agua y en este caso es un líquido diferente del agua? Entonces, usamos el mismo volumen porque el cuerpo que se sumerge es el mismo. Y un cuerpo que se sumerge, ya sea que se sumerja en agua, o que se sumerja en gasolina, o que se sumerja en aceite, o que se sumerja en alcohol, pero siendo el mismo objeto, va a desalojar el mismo volumen de fluido, ¿verdad? Yo le ponía el ejemplo, supóngase que usted sumerge una pelota de básquetbol, que no es muy fácil, pero si esa pelota de básquetbol está llena de arena, digamos, una pelota de básquetbol, pero no llena de aire, sino llena de arena. Entonces, usted la sumerge en agua y esa pelota de básquetbol tiene un volumen exagerado. Voy a poner un volumen exagerado, 0.05 metros cúbicos. Es un volumen exagerado, pero para no poner una cantidad tan pequeña. La pelota de básquetbol tiene un volumen de 0.05 metros cúbicos. Si usted la sumerge en agua, va a ocupar 0.05 metros cúbicos dentro del agua. Y si usted la sumerge en alcohol, va a ocupar 0.05 metros cúbicos en alcohol. Siendo el mismo cuerpo, ocupa el mismo volumen. Es el mismo en el agua que en el líquido X que estamos determinando. Usamos el mismo valor de volumen desalojado porque el cuerpo que se está sumergiendo es el mismo. Y entonces lo que está cambiando es de que el líquido tiene otro peso y por lo tanto tiene otra masa. Y entonces al calcular la densidad, pues ya se opera la masa particular del líquido que corresponde con el volumen que ha sido desalojado. No sé si ahí quede el ejercicio resuelto. ¿Y por qué el peso siempre es diferente en distintos líquidos? Creo que se está refiriendo al peso del objeto. Porque en distintos líquidos recibe distinta fuerza de empuje. Recuerde que aunque el volumen que se desaloja, ya sea en agua o en aceite o en gasolina o en alcohol o en cualquier líquido, aunque el volumen que se desaloja es el mismo,
Es el mismo volumen, pero como la fuerza de empuje no corresponde al volumen, sino corresponde al peso del fluido desalojado. Digamos, 1 metro cúbico de agua, si ese fuera, por poner un ejemplo sencillo, 1 metro cúbico de agua pesa diferente que 1 metro cúbico de aceite, o que 1 metro cúbico de alcohol, o que 1 metro cúbico de gasolina. Entonces son pesos diferentes de los líquidos que son desalojados. Al ser pesos diferentes, aunque los volúmenes sean los mismos, si es el mismo objeto, al ser pesos diferentes de líquidos desalojados, son fuerzas de empuje diferentes, porque la fuerza de empuje es el peso del fluido desalojado. Entonces, por eso es que el peso aparente es diferente en agua y es diferente en líquido X, porque las fuerzas de empuje que está recibiendo ese cuerpo es diferente en el agua y es diferente en el líquido X. Entonces, lo que se le resta al peso, pues lógicamente es una cantidad distinta. Por eso es que el peso aparente, asumo que eso es lo que está preguntando Pablo, es diferente en distintos líquidos. ¿Algo más? Bueno, pues sí, se podía resolver de la otra forma, siempre llegando a establecer las relaciones que nos dan ese valor. ¿Ah? O sea, lo único que no es muy conveniente es cambiar de sistema. Que usted eso lo vaya a cambiar a libras y después no haya cómo encontrar la densidad y todo eso. Pero sí puede usar caminos diferentes siempre y cuando use razones válidas o use relaciones válidas. Por ejemplo, que siempre diga que masa es peso partido gravedad. No va a decir que masa es gravedad partido peso, ¿va? Porque ahí ya la arruinamos. ¿Ah?